Bienvenidos al segundo curso de capacitación y formación de dirigentes políticos de la OCDE en 2023. En este caso vamos a estar hablando sobre los desafíos del próximo gobierno en materia de inteligencia. Para este tema tenemos a Ariel Corbat, abogado, que trabajó varios años en la Secretaría de Inteligencia del Estado, y sin más, lo dejo por aquí. Bien. Buenas tardes. En función de la intencionalidad de este curso, que es formar dirigentes políticos, vamos a enfocarnos en una cuestión conceptual y entender la inteligencia desde el lado de la política. ¿Qué es lo que un político tiene que comprender? El significado de la inteligencia para poder llevar adelante políticas de inteligencia que le sirvan al país. Hoy el desafío que va a tener el próximo gobierno en materia de inteligencia es racionalidad y confianza. Ya si hablamos de que el sistema de inteligencia nacional, su desafío es generar racionalidad y generar confianza, estamos asumiendo que tenemos un serio problema, porque la racionalidad hace a la esencia de la inteligencia. Si tenemos que recuperar racionalidad, obviamente no estamos bien. ¿Por qué tenemos que recuperar racionalidad? Porque nos hemos convertido ya desde hace mucho tiempo en un país irracional. Y en este curso, que está dirigido a futuros dirigentes políticos, hay que decir claramente que un país donde se discute si alguien es mufa o no por un partido de fútbol, y eso pasa a tener la centralidad de la discusión política, no es otra cosa que un país irracional. Hoy la Argentina es un país irracional, con ese y con muchos otros ejemplos que podríamos dar, y en esto muy largo. Esa no, la otra. La otra. Listo. Lo primero es preguntarnos qué es inteligencia. Inteligencia es simplemente el proceso racional que antecede la toma de decisiones. ¿Qué es eso? Proceso racional que antecede la toma de decisiones. Después vamos a ver en qué consiste. Pero ¿por qué es eso? Porque desde siempre ha sido eso. Y es algo natural, algo que hace cualquier ser humano a lo largo de su vida todos los días. Todos los días. Y esto lo supo ver muy claramente hace unos 2400 años un señor llamado Sun Tzu, que era un general chino, que escribió un fantástico libro cuya lectura recomiendo siempre y efusivamente, que es El arte de la guerra. Y él, en 6 palabras, no sé cuántas palabras serían en chino, pero en castellano se traduce a 6 palabras, sienta las bases de lo que es la actividad de inteligencia. Cada asunto requiere un conocimiento previo. Si no entendemos esto, no podemos ser un país racional. Si no entendemos esto, no somos racionales. Cada asunto requiere un conocimiento previo. Toda cuestión requiere un conocimiento previo. Es muy elemental, pero nosotros estamos a nivel de recuperar cosas elementales. Y es preciso que la política se dirija a recuperar esas cosas elementales. Entendiendo qué es la inteligencia, podemos decir también en qué consiste. Inteligencia es muy simplemente el proceso racional que antecede la toma de decisiones, consistente en reunir y analizar información a ese fin, tomar decisiones, y en previsión de escenarios futuros. Siempre que hablamos de inteligencia estamos hablando de lo que va a pasar, estamos tratando de anticiparnos a lo que va a venir. El objetivo de la inteligencia es siempre el futuro. Se nutre del pasado, pero su objetivo está en el futuro. Y esto es importante tenerlo en claro, porque no hace mucho tiempo atrás escuché a alguien que estaba a cargo del área de inteligencia criminal decir en un programa de televisión que tirando de la piola habían descubierto lo que había pasado atrás y que eso era hacer inteligencia. Todo lo contrario, eso es investigar, eso es hacer investigación criminal. No voy a decir que fue Gerardo Milman, porque a él no le gusta que lo mencionen y lo manden al frente con este tipo de cosas, pero realmente que haya funcionarios con responsabilidades políticas sobre áreas de inteligencia y no entiendan de qué se trata, explica bastante de la situación calamitosa en la que en todos los órdenes se encuentra hoy el país. Así que este es un proceso muy simple. Inteligencia es lo primero que tiene que entender un dirigente político, que inteligencia hacemos todos. Es lo más normal que hay. Desde el ama de casa que planea cómo llegar a fin de mes, tarea cada vez más difícil en la República Argentina, hasta el CEO de una compañía, ya sea una pyme o una multinacional,
o por supuesto la inteligencia de Estado, que es otra especialidad. Todos hacemos inteligencia. La complejidad de la inteligencia que cada quien necesita varía según sus condiciones, según su situación. No es lo mismo lo que decía, una ama de casa hace inteligencia por sí misma, ella averigua precios, busca dónde ir y comprar, hace todo ella. La inteligencia de Estado, como la inteligencia corporativa de multinacionales, es la más compleja y requiere que dividir tareas. No hay una persona que hace todo. Se necesita un equipo, se necesita trabajo sincronizado. Y eso es algo que la política tiene que entender, los dirigentes políticos tienen que entender que eso es así. Y lo tienen que entender por esto, porque siempre es tarde para lamentos. Y la pregunta fatal que todos debemos evitar, la cual debe evitar la actividad de inteligencia, es cómo nadie se dio cuenta. Cuando olvidamos que Sun Tzu nos enseñó hace 2400 años que toda cuestión requiere un conocimiento previo, nos encontramos un día con que nos damos un porrazo de aquellos y después, por el partido ya jugado, alguien dice, suele pasar, cómo nadie se dio cuenta si era tan evidente. No siempre es todo muy evidente, pero lo triste es cuando realmente era evidente y nadie lo vio porque nadie hizo su trabajo y porque nadie, vuelvo otra vez a la responsabilidad de la política, nadie le reclamó a los servicios de inteligencia que cumplan con su trabajo. Nadie les exigió que lo hicieran. Nadie lo tuvo en cuenta. Los servicios de inteligencia también deben entender los dirigentes políticos que son un atributo de la soberanía. Solamente los países que deciden su propio destino son los que cuentan con servicios de inteligencia. Como cualquier persona que hace inteligencia, toma decisiones propias. Los países que no toman decisiones, que son colonias, factorías, lugares de paso, no toman decisiones. Y la Argentina es un país que surgió para tomar las riendas de su propio destino. El himno y la Constitución Nacional declaran la voluntad de ser y prevalecer de la nación argentina. Voluntad de ser y prevalecer. El futuro está de nuevo ahí, ser y prevalecer. No somos hoy. Lo dice nuestro himno, lo dice nuestra Constitución, somos un futuro. Somos un futuro. Sean eternos los laureles, dice el himno. Y no lo dice porque sí. Esa proyección de futuro nos debe hacer entender que contar con servicio de inteligencia es, como dije antes, un atributo de la soberanía. Todo el Estado tiene una sola finalidad, que es alcanzar y sostener el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Y otra cuestión que los liberales en particular, que son los dirigentes políticos a los que en principio está destinado este curso, deben tener en cuenta y no olvidar nunca, y hacerle entender a la ciudadanía esto mismo, es que la libertad es frágil. Se pierde tan pronto como uno deja de pelear por ella. Cuando dejamos de pelear por la libertad, la perdemos. No hay posibilidad de asegurar la libertad que no sea la constante pelea por ella. Muchas veces se cree que se puede asegurar para siempre algo. Hay cosas que se pueden asegurar para siempre, pero yo sostengo que no hay ninguna cosa buena que se pueda asegurar para siempre. Y la libertad no es algo que se pueda dar por garantido y por asegurado. Hay que pelearla todos los días, sin bajar nunca los brazos. Un Estado, para mantenerse libre, necesita servicios de inteligencia. Y esta es la pregunta que poco se hace y que todo dirigente político, insisto con esto, tiene que hacerse. ¿A quiénes beneficia que un país no cuente con servicios de inteligencia? La respuesta es muy obvia, yo no la voy a dar, la dejo a criterio de cada uno, pero piénsenlo. Cada vez que se habla de inteligencia, primero pregúntense esto. ¿A quiénes beneficia que la República Argentina no cuente con servicios de inteligencia? Como dije al principio, recuperar la racionalidad y la confianza es el sistema de inteligencia nacional. Esa es una cuestión política insoslayable. No existe servicios de inteligencia ajenos a la política, ni deben existirlo. En mi opinión, no deben existir servicios de inteligencia ajenos a la política. Esto no significa que deban estar partidizados ni que deban estar sirviendo al gobierno de turno como si fuera el principio y el fin del mundo de ese gobierno. Pero significa que la política tiene una responsabilidad sobre los servicios de inteligencia que los servicios de inteligencia no deben ignorar. Hoy tenemos el contexto de un país subvertido. Hemos llegado a esto después de un largo proceso
que yo describo como un efecto dominó. Una crisis es siempre una oportunidad de volver al estado anterior, incluso de mejorar. Cuando una crisis no se resuelve, se transforma en daño. Cuando ese daño afecta a las instituciones y permanece, ese daño institucional genera otra cosa que es degradación cultural. Porque viviendo con las instituciones dañadas, nos olvidamos de vivir como pensamos que debemos vivir y empezamos a pensar como vivimos. Y eso es daño institucional y degradación cultural. Y la degradación cultural, cuando se prolonga en el tiempo, y sobre todo cuando se prolonga intencionadamente, como viene pasando en la Argentina desde el año 2003 hasta hoy, genera merma intelectual. Y hoy Argentina exhibe en muchos aspectos miseria intelectual. Cuando hoy mencionaba antes la discusión, la centralidad que ha adquirido en la discusión política, esta cuestión sobre el Mundial de Fútbol, de quiénes son más yetas que los otros, la verdad que estamos dando pena, somos una miseria intelectual galopante. Eso pone en serio riesgo que la República Argentina tenga un futuro que merezca ser vivido. Y mientras tanto nuestros jóvenes se van por esa isla, pero nosotros seguimos con ese grado de imbecilidad. En cuestiones de inteligencia, desde la política sobreabundan prejuicios, mitos y recelos. Yo voy a tratar ahora algunos, podría extenderme mucho en esto porque es en materia corriente, lo van a ver todos los días y es importante tener en claro algunas cosas. Me quiero quedar con que tengan en claro dos cosas básicamente, y por eso son los ejemplos que traje. Primero, que los servicios de inteligencia no son antirrepublicanos. Los servicios de inteligencia encajan perfectamente en un sistema republicano porque hacen a la lógica de las decisiones, y el sistema republicano es un sistema de decidir lógicamente, por eso divide el poder, por eso establece distintas funciones, tiene una racionalidad a la cual complementan, coadyuvan y fortalecen los servicios de inteligencia. Por supuesto, y esta es otra vez la responsabilidad de la política, cuando son conducidos correctamente. Este es un posteo del 13 de marzo del 2019 que hizo Agustín Echevarne. Agustín Echevarne es un liberal, por eso lo pongo primero, porque es uno de los nuestros, es de la Fundación Libertad y Progreso, y sin embargo Agustín hizo este posteo en función a un caso, había un caso británico de una investigación, una infiltración que terminó en un amorío con alguien, el agente infiltrado se termina poniendo de novio, una relación muy fuerte con la investigada, digamos, y finalmente todo esto termina en una farsa. Una cosa complicada, parece salido de la Guerra Fría, pero fue hace poco, relativamente hace poco. Pero al margen de este caso, a mí lo que me impactó mucho del posteo de Agustín es la contradicción que encierra. ¿Y cómo empieza? Todos los servicios secretos del mundo son antirrepublicanos, punto. Una afirmación tajante de Agustín, una afirmación falsa, por lo que dije antes. No es cierto que los servicios de inteligencia sean republicanos, sean antirrepublicanos, por el contrario, son un instrumento de la República para mantener su racionalidad y conservar la libertad. Y después él dice, cuando por ganar pierdes libertades, terminas peor que antes. Es cierto, cuando antepones, olvidás que estás peleando por la libertad, siempre vas a terminar peor que antes. Si vos dejás que un instrumento no entendés los instrumentos con los que estás manejando, es posible sino que contribuyen a que esa libertad se fortalezca. Y dice Agustín, me gusta más el modelo suizo, donde todos los ciudadanos tienen entrenamiento militar y un fusil semiautomático en su casa y el nivel de violencia es bajísimo. A mí también. Reconozco que a mí también. Pero Suiza también tiene servicios de inteligencia. Y acá está Marcelo de los Reyes, que conoce mejor que yo el área internacional. Yo soy un espía de cabotaje, para decirlo en términos bruscos. Pero Suiza tiene un servicio de inteligencia que, si no me equivoco, es chiquito y eficiente. Es más chico que el nuestro. Capaz que tiene menos presupuesto que el nuestro. Y es
criticado como todos los servicios de inteligencia en todos los países. Es decir, por sus fallos, porque en general los servicios de inteligencia no difunden sus logros, se saben sus fallos. Porque cuando logran un éxito, eso no se difunde, se hace. Y se terminó ahí. Ahora sí, cuando hay fallos, se difunde. Y tiene críticas porque ha habido malos funcionarios, porque por ahí ha habido un fraude, etc. Pero eso ocurre en todos los servicios. Ahora, tiene un servicio que creo que tiene hoy menos de 500 personas. Bueno, y acá hay otra cuestión que parece que se le escapa a Agustín en este comentario. Cuando él dice, me gusta más el modelo suizo, donde todos los ciudadanos tienen entrenamiento militar, todos los ciudadanos tienen entrenamiento militar, no sé si es cierto o no, pero tomemos el caso que sí. Eso significa que todos tienen un compromiso con las instituciones del Estado suizo, y una de esas instituciones son los servicios de inteligencia. Entonces, cuando un agente del servicio de inteligencia suizo llama a un ciudadano suizo y le pide su colaboración, la va a tener. Le va a contar claramente cómo pasa con Inglaterra. Inglaterra es un clásico que han visto todos en 1257 películas, cuando se presenta el servicio de inteligencia y el súbdito inglés está encantado de participar. Y en Argentina también, debo decir. Yo he tenido experiencias de ir a pedirle colaboración a gente que en principio uno dice, me vas a estar carpiendo, y siempre he tenido buena respuesta. Uno también tiene que calcular quién sí, quién no. No tienes esa habilidad, pero yo he tenido muy buenas experiencias en ese sentido. Por lo cual digo, no está todo perdido. Y entender que no está todo perdido, insisto con esto, es parte de la responsabilidad política. Termina Agustín diciendo en este posteo que ahí no puede entrar un Maduro, en Suiza, ¿no? Yo también quisiera que en Argentina no entrara un Maduro, pero creo que ya está. Entró un Maduro, una Cristina, un Alberto. Estamos complicados. Salir de acá va a requerir recuperar la racionalidad. ¿Perdón? Antonini Wilson. Antonini Wilson con la valija, etcétera. Tenemos todo el combo. Bueno, esto que decía antes de la racionalidad de los servicios de inteligencia como espejo de la racionalidad del sistema republicano, hace que pensemos en el marco legal de la inteligencia partiendo del punto más alto de la pirámide jurídica, que es la Constitución Nacional. En la división de poderes que establece, o la división de funciones del poder que hace el sistema republicano, tenemos un poder legislativo que se encarga de legislar, un poder judicial que se encarga de juzgar hechos pasados, y un poder ejecutivo que básicamente lo que hace es tomar decisiones del día a día. Las decisiones que influyen directamente sobre la vida de los ciudadanos. Y en sistemas deformados, donde el presidencialismo se convierte en el dominio total del escenario, se desdibujan un poco los poderes, como ha pasado en Argentina, estas atribuciones tienen todavía un mayor peso sobre la vida de cada uno de nosotros. La Constitución Nacional dice en el artículo 87, el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Un título interesante, a muchos les queda grande, y ni hablar de lo presente, ¿no? Lo que hoy está sentado en el sillón de Rivadavia. El artículo 99 establece que el Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. No son pocas responsabilidades, son muchas y fuertes. Y lo más importante de todo, en esas decisiones en esas funciones tiene que tomar decisiones. Y el presidente puede ser destituido por mal desempeño o inhabilidad según los artículos 53 y 88. Entender este punto, que los dirigentes políticos entiendan que el presidente puede ser destituido por inhabilidad o incapacidad cuando no toma las decisiones correctas para el desarrollo normal y eficiente de la administración pública y asegurar lo que la Constitución establece para esa voluntad de ser y prevalecer de la nación argentina, radica una parte muy importante del entendimiento de la inteligencia. El presidente, dije antes que los servicios de inteligencia no son autónomos, los servicios de inteligencia responden al presidente, el presidente es el que dirige los servicios de inteligencia, aunque haya un señor 5 o un director, como lo quieran llamar, que sea el nexo entre la presidencia y el organismo técnico, pero esa relación directa
establece cuál es el control que realmente le cabe a los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia no se controlan teniendo una bicameral que sirve para repartir cargos, jugar al distraído, tirar la pelota afuera, vender humo, como vienen haciendo desde siempre en la bicameral de inteligencia. Los servicios de inteligencia se controlan controlando al presidente. Cuando alguien le dice al presidente, ¿por qué usted tomó esta decisión? Y no puede explicarlo, y que eso tenga un valor, que hoy en Argentina no lo tiene, porque hay una impunidad absoluta, como lo demostró Alberto de la Fernández en el manejo de la pandemia, para decidir lo que se le dé la gana, sin que exista el verdadero control que el sistema republicano exige. Cuando exista ese control, controlar los servicios de inteligencia va a ser muchísimo más fácil, porque ese es el control real, a través del presidente, a través de las decisiones del presidente. Marcelo decía recién, los servicios de inteligencia no se conocen públicamente por sus aciertos, los aciertos siempre se celebran en silencio, sino por sus desaciertos. Ahí es cuando uno puede apreciar cómo se están tomando las decisiones en determinado gobierno, en determinado país. Por supuesto hay desaciertos que son coyunturales, el que trabaja se equivoca, puede pasar. Pero cuando hay una falla reiterativa, el problema no está en el organismo técnico, muy posiblemente, sino en la conducción política de ese organismo. Y la pregunta a partir de estas capacidades y atribuciones que tiene el presidente es, si no existiera ninguna ley de inteligencia, ¿podría el presidente de la República Argentina organizar y poner en funcionamiento el servicio de inteligencia de la nación? Obviamente que sí, por supuesto que sí. Y este es un dato, no se necesita una ley para que un país tenga un servicio de inteligencia. De hecho, la Argentina no tuvo ninguna ley hasta el año 2001. Y no es que no tuvimos servicio de inteligencia antes. Los servicios de inteligencia existen en el Río de la Plata desde la época de la colonia. Con otros nombres, por supuesto no se llama inteligencia, es la denominación que se le da a partir de la primera mitad del siglo XX, luego del avance académico que representa Sherman Kent para la actividad de inteligencia. No me voy a extender ahora hablando de Sherman Kent, lo pueden googlear. Pero Argentina ha tenido servicios de inteligencia. Entre otras razones los tuvo porque uno de los próceres de la nación argentina, José de San Martín, era un fiel discípulo de Sun Tzu. En la biblioteca que San Martín lleva a Perú, en el inventario figura El arte de la guerra. No aclara autor, con lo cual podría ser el libro de Sun Tzu, o también uno que escribió Maquiavelo, pero que realmente es un libro, he leído los dos. El de Maquiavelo es sumamente aburrido y una cosa coyuntural de momento, no tiene mayor trascendencia. Pero si uno analiza, por ejemplo, la campaña libertadora de San Martín en función de Sun Tzu, incluso el trato humanitario de San Martín a sus soldados, y en especial a los que hacen inteligencia, como Álvarez Condarco, se tiene muy claro que ese libro era El arte de la guerra de Sun Tzu, y que San Martín fue un discípulo de los más aplicados que ha tenido Sun Tzu. Entonces, nuestro país siempre contó con actividad de inteligencia, no institucionalizada, pero por ejemplo, con la excusa de encontrar a Roque Sáenz Peña, el autor de Juvenilla, ¿cómo se llama? Miguel Cané cumplió una función de inteligencia en Chile en el marco de la Guerra del Pacífico y con todo lo que se estaba jugando en ese momento para informar sobre la situación de Chile. Él argumentaba estar buscando llegar a encontrar a Roque Sáenz Peña, que había caído prisionero en la Guerra del Pacífico, heroicamente, por cierto. Pero su intención era entender qué se podía esperar de este lado de lo que hiciera Chile en ese momento. Los chilenos lo tenían en claro, que Miguel Cané no estaba ahí para buscar a su amigo, sino que estaba haciendo tareas de inteligencia. No de espionaje, en ese caso, de inteligencia. Decíamos que recuperar la racionalidad es el primer paso para generar confianza. Racionalidad y confianza en los desafíos del sistema de inteligencia nacional. En toda república donde la alternancia del poder es posible, la confianza solo se logra cuando se mantiene la misma conducta a través de distintas administraciones de distinto signo político. Que haya alternancia en el poder y se mantenga la línea de las políticas de Estado. Eso es una política de Estado, es lo que trasciende a los partidos, a las facciones.
y esta política es del Estado. Los servicios de inteligencia deben ser una política del Estado, y esto es otra cosa importante que deben entender quienes se están formando como dirigentes políticos. Y esta es una regla de hierro, absolutamente cierta. Cada país tiene el servicio de inteligencia que se merece. Es así, y no le busquen otra vuelta. Lo que hoy tiene la Argentina es lo que hoy se merece la Argentina. Israel tiene un servicio de inteligencia eficiente porque están peleando por su supervivencia. Donde bajan la guardia los embocan. Entonces tienen un servicio de inteligencia que está alerta permanentemente. Otros países tienen muy en claro su identidad y a base a esa identidad operan su servicio de inteligencia. Gran Bretaña es el papá de la criatura en muchos aspectos. Ellos tienen una larga experiencia en materia de inteligencia. Han sido maestros en muchos de los campos de la inteligencia. Y como todavía saben quiénes son, digo todavía porque uno ya no pone las manos en el fuego por nadie, pero como todavía saben quiénes son, mantienen un servicio de inteligencia que es reflejo del propio país. Otra cosa que viene a cuento de lo que señalaba de Agustín, ¿no? Que todos los servicios de inteligencia son antirrepublicanos. Si uno toma como el sentido de la república, que todo tiene que ser cosa pública, un sentido muy literal, y uno podría decir, sí, los servicios de inteligencia se manejan en secreto, son antirrepublicanos. Pero es una interpretación literal totalmente absurda. Hace la razón de la disciplina del secreto comprender que el derecho argentino protege la necesidad de guardar secretos y que la información de inteligencia no requiere cumplimentar los formalismos de la prueba judicial y de la formalidad administrativa, es siempre hipotética, dado que busca anticipar un escenario futuro. Son distintas las reglas de la inteligencia y de la investigación judicial. Tienen que serlo necesariamente y no se deben mezclar. En el derecho nuestro, el voto es secreto, las fuentes periodísticas son secretas y a ningún constituyente de 1853, 1860 y creo que tampoco a ninguno de 1994 se le pasó por la cabeza, aunque las diferencias intelectuales son notorias, a ninguno de los constituyentes se le pasó por la cabeza que las cuestiones relativas a lo que antes se llamaba la guerra, que hoy llamamos la defensa, como se habló aquí, deban ser públicas, abiertas. Nadie expone sus planes de defensa o de guerra abiertamente. Así que no hay acá tampoco hay contradicción entre lo secreto y la república. La república tiene sus secretos para poder existir como tal. Y ahora voy a pasar a otro punto. Está prohibido hacer inteligencia interior, que en este caso es un posteo de Twitter del 3 de julio del 2020, donde la agencia El Vigía dice: entrevistadores de TN quisieron justificar el vínculo de periodistas con agentes de inteligencia y el legislador Leandro Santoro, criminalista, les recordó que en Argentina está prohibido hacer inteligencia interior. Este es un disparate que se repite muchísimo y es algo que me interesa dejar en claro de esta charla en la formación de futuros dirigentes políticos. De ninguna manera puede estar prohibido hacer inteligencia interior. Y no puede estarlo porque, como dijimos al principio, todos hacemos inteligencia. Prohibir hacer inteligencia interior es lo mismo que decir seamos un país de idiotas. No hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. No puede estar prohibido de ninguna manera hacer inteligencia interior. Hay en esto una mala interpretación de la ley, que ya vamos a ver, pero hay básicamente una absoluta incomprensión del concepto de inteligencia. Entonces, cuando no se tiene claro el concepto, se dicen disparates como este, y no es el único que lo dice. Este es otro posteo del 12 de abril del 2022, no es un posteo, esto está tomado de la página de Casa Rosada. Casa Rosada postea esto. Entonces, el gobierno nacional anunció la digitalización de archivos de la dictadura. Acá hago un paréntesis y digo, con la llegada de Camaño como interventora de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia se convirtió en el único servicio de inteligencia del mundo que mira para atrás, para investigarse a sí mismo y alimentar el negociado de los derechos humanos. No hace inteligencia. La AFI no hace inteligencia, eso es algo que se debe corregir en el próximo gobierno. Y acá, en esta reunión que hicieron, donde está Camaño, está Martín Soria, ministro de Justicia, y está el secretario de Derechos Humanos,
secretario de Derechos Humanos que es conocido por golpear a traición a un policía, pero bueno, se ve que eso es derecho humano. Los policías no son derechos humanos, y yo sí. Y acá en la noticia decía esto: el ministro de Justicia, en relación a la noticia, ¿no?, los archivos, el ministro de Justicia, por su parte, valoró el compromiso del gobierno nacional, de terminar con la inteligencia interior en la Argentina. El compromiso del gobierno nacional de terminar con la inteligencia interior en la Argentina. Hay una cosa muy curiosa en esto. Yo lo conocí a Carlos Soria, el padre de Martín, en la Secretaría de Inteligencia. Les puedo asegurar que mientras Carlos Soria fue secretario de Inteligencia, no tenía mayor preocupación que la inteligencia interior, porque la crisis que estaba viviendo la Argentina determinaba que el enfoque tuviera que estar dado ahí. Así que esto que dice Martín Soria no es nada más que uno de los disparates que dice cualquier kirchnerista en cualquier momento. La inteligencia criminal es inteligencia interior también, en parte. Y hoy, globalización mediante, es muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina lo interior y lo exterior. Acá se habló de defensa. Los planes de defensa, otro vinculado a esto de que está prohibido hacer inteligencia interior, está el mito de que los militares no pueden hacer inteligencia interior. Fantástico. Bueno, supongamos que los militares no pueden hacer inteligencia interior. Eso significaría que pueden hacer inteligencia, sus planes de movilización de la frontera para afuera. Ahora, ¿cómo llegan hasta la frontera? ¿Qué sabotaje deberían evitar? ¿Cuáles son los riesgos de contraespionaje llegado el caso? Etcétera, medidas de contrainteligencia, el estado de los caminos. Todo eso no lo podrían hacer si estuviera prohibido hacer inteligencia interior. Es una imbecilidad decir que está prohibido hacer inteligencia interior. Es una imbecilidad y no es lo que dice la ley tampoco. Y es más aún, aunque la ley dijera que está prohibido hacer inteligencia interior, la Constitución Nacional representa y significa y ordena otra cosa. Porque el presidente, vuelvo a reiterar esto, puede ser destituido si es declarado incapaz o inhábil para tomar decisiones. Por lo tanto, si sus decisiones no tienen fundamento de inteligencia, son arbitrarias, caprichosas, etcétera, etcétera, puede ser destituido. Esa parte acá se ha olvidado largamente. A partir de 1983, Argentina siguió 3 leyes significativas: ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. Estos componen un sistema que en realidad hay que verlo como un sistema integrado. Es simplemente para que entiendan que estos sistemas no son, que se mencionó antes, la relación entre seguridad y defensa, y yo agrego que el vínculo entre seguridad y defensa requiere, por la previsión del futuro, del sistema de inteligencia. Si yo quiero estar atento cuando la idea es nunca tener que utilizar en materia de seguridad interior elementos destinados a la defensa nacional. Que las Fuerzas Armadas no intervengan en materia de seguridad interior es uno de los objetivos de garantizar la paz. Si está todo normal, no tiene por qué pasar. Lógicamente, si el Estado se ve sobrepasado por alguna situación de conmoción interior, etcétera, puede recurrir al resto del Estado, porque no es que el Estado se amputa las manos a sí mismo. Y eso es lo que prevé, como señaló el coronel Vives, la ley de seguridad interior, el empleo de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. Y lo que relaciona este uso, anticipando a futuro, relaciona a los dos, es inteligencia. ¿Está prohibido hacer inteligencia interior? Es la pregunta que cabe después de escuchar a gente como Leandro Santoro o al ministro de Justicia de este gobierno, que está comprometido, insisto con esto, que es un disparate, está comprometido en que no exista inteligencia interior. Ese mito de que está prohibido hacer inteligencia interior se basa en este artículo y en el inciso 2 de este artículo de la ley de inteligencia. Obtener información, ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, y acá viene la frasecita que se pasan por alto en la interpretación, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de la acción, he dicho. Es largo para decirlo todo de corrido, necesito refrescar la garganta. Por el solo hecho de, esa es la parte que omiten en el análisis.
Y voy a dar un ejemplo, no voy a extenderme ahora, pero simplemente lo menciono para dejarlo, para que lo piensen. Supongamos que hay que nombrar un país que se llama Kentland, en homenaje a Sherman Kent, que mencioné antes. Vamos a decir que ese país se llama Kentland, tiene una cantidad de problemas étnicos, religiosos, sociales, económicos, y Argentina tiene ahí intereses económicos, solamente intereses económicos. Lo único que le preocupa al presidente es que esos intereses económicos no se vean dañados por la crisis que hay en Kentland. Y tiene que nombrar un embajador. Tiene varios candidatos y le pide al servicio de inteligencia ver fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos. En ese caso importa la raza, porque allá hay un conflicto étnico, la fe religiosa, porque hay problemas religiosos, las acciones privadas, porque si hay estilos de vida que son inadmisibles para los habitantes, los funcionarios o el gobierno de Kentland, y nosotros queremos preservar nuestros intereses económicos, no ir a darle clases de moral, no tiene mucho sentido mantener que sea contradictorio. Su opinión pública, no van a investigar la opinión pública de alguien. Y a lo mejor uno de los candidatos firmó una solicitada contra el gobierno de Kentland. ¿Es importante que el presidente lo conozca? ¿Es importante investigar eso? Por supuesto que sí. Todas estas cosas que la ley dice, que la ley dice que por el solo hecho de no son áreas de inteligencia, sí son áreas de inteligencia cuando obedecen a una función que es una decisión que tiene que tomar el presidente. Los servicios de inteligencia pueden y deben informar sobre esto, y por supuesto le corresponde después al presidente, que es la decisión siempre del presidente, ¿no? Los servicios de inteligencia nunca deciden, y esto es otra cosa que los dirigentes políticos deben entender: inteligencia informa, no decide. Pero insisto con esto, y me doy por satisfecho si queda en claro el punto, de ninguna manera está prohibido hacer inteligencia interior. Es una soberana estupidez decir que está prohibido hacer inteligencia interior. Bueno, el marco legal de la inteligencia lo da la ley 25.520, también conocida como ley Toma, que fue sancionada en el año 2001 y fue modificada entre gallos y medianoche por la ley 27.126, sancionada en 2015, después que en 2014 el kirchnerismo llevara al sistema de inteligencia nacional a su colapso y Cristina Fernández tuviera la cara dura de decir que había una deuda de la democracia con los servicios de inteligencia, deuda que no existía desde el momento que la ley no era una ley del proceso, como tanto le gusta escarbar y buscar, sino una ley del año 2001, que aparte tuvo un excelente tratamiento parlamentario y fue aprobada, si no por unanimidad, casi por unanimidad. Bueno, esta definición, hay otras definiciones, pero que las voy a saltar en mérito de verdad, pero sí me quiero detener en esto por lo que dije antes de el vínculo entre república e inteligencia a partir de la Constitución Nacional. Dice el artículo 2, a los fines de la presente ley y de las actividades reguladas por la misma, se entenderá por inteligencia nacional la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten a la defensa nacional y la seguridad interior de la nación. Si se toma la definición que di al comienzo, se verá que hay un gran parecido entre esto. Proceso racional que precede la toma de decisiones, consistente en reunir y analizar información a ese fin y previendo escenarios futuros. Esto dice más o menos lo mismo, pero lo limita a hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior de la nación. Por mucho que la ley diga esto, la Constitución, por las decisiones que tiene que tomar el presidente, establece que esta definición es insuficiente. Un presidente, un servicio de inteligencia, el sistema de inteligencia nacional, no trabaja solamente para aportar información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten a la defensa nacional y la seguridad interior del país. Porque el Estado, a través del presidente, tiene otros intereses que atender y sobre los cuales el presidente tiene que tomar decisiones. El ejemplo mismo que di antes de la designación de un embajador. ¿Puede el presidente pedirle a los servicios de inteligencia información sobre los candidatos que tiene para ver cuál es el que mejor le encaja en el lugar y la misión que le quiere asignar? Obviamente que sí. Y no necesariamente está relacionado ni a la defensa ni a la seguridad interior de la nación. Puede estar relacionado, como dije antes, al interés comercial de la nación. La definición de contrainteligencia, la vamos a pasar por alto, está en la ley. Inteligencia criminal. Inteligencia criminal es mayormente inteligencia interior también, por eso simplemente lo señalo.
Y acá nuevamente aparece el objetivo que debe tener todo el Estado, ¿no? Preservar el sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Dicho en otras palabras, alcanzar la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional. Ese es el objetivo de todo el Estado y del gobierno, por supuesto. Inteligencia estratégica militar, remite a lo que se habló aquí antes. Y acá tenemos la definición del sistema de inteligencia nacional, que básicamente, y para que quede como una imagen, imaginen un triángulo donde la AFI, que es el organismo rector, está arriba, es el que dirige el sistema, y hay dos subsistemas debajo de la AFI, que son el sistema de inteligencia criminal, con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, y el sistema de inteligencia militar, que es la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que depende del Ministerio de Defensa. No son compartimentos estancos ni cerrados, son parte de un mismo sistema, son subsistemas de un mismo sistema. Esto es lo que dije de la AFI antes, una inutilidad absoluta hoy por hoy, y ese es un gran desafío para el próximo gobierno. Tomar lo que se reciba, reconvertirlo en algo útil y proyectarlo más allá de la propia permanencia del gobierno que asuma. Espero sea de distinto signo a esto, porque no hay país que tolere mucho tiempo gobernado de esta manera. Sí, Venezuela, pero no quiero que seamos Venezuela. Esta es una definición de inteligencia corporativa que uso en otro tipo de charlas, pero que simplemente remarca la idea de que inteligencia hacemos todos. Las empresas, por supuesto, que también lo hacen en función de sus intereses en el mercado, en este caso. Estas son cuestiones que hacen al funcionamiento dinámico de la inteligencia. Acá lo más importante de todo es que no hay sistemas infalibles. ¿Y por qué? Y esto es importante que los futuros dirigentes políticos lo entiendan. La inteligencia está vinculada estrictamente a lo humano. Mientras el ser humano no sea una cosa mecánica ni un insecto que hace siempre exactamente lo mismo, la inteligencia es falible. Porque no se puede asegurar, como dicen en la trilogía de Volver al Futuro, el futuro no está escrito. Depende de lo que va pasando y de las decisiones que se van tomando. Si la inteligencia fuera infalible, el ser humano ya no sería ser humano, sería otra cosa. No sé qué, un insecto, un autómata, pero no un ser humano. Entonces ahí viene también lo que mencionábamos antes de los fracasos de la inteligencia. Los fracasos de la inteligencia son parte de la normalidad y tienen que ver con eso. El ser humano no es enteramente predecible. Cuando sea enteramente predecible, dejará de ser un ser humano. Finalmente, ya para ir cerrando, inteligencia de Estado es algo tan necesario como vital para las instituciones republicanas. La necesidad que tiene la República Argentina de un servicio de inteligencia hoy es cada vez mayor. Es totalmente lo opuesto a lo que le está dando este gobierno. Y que voy a decir también a lo que le dio el gobierno anterior. Porque en lo que va del siglo, Argentina ha ido degradando el servicio de inteligencia y desde la creación de la AFI tuvimos una AFI kirchnerista, luego una AFI macrista y ahora otra vez una AFI kirchnerista. Es decir, nunca tuvimos una AFI que responda al Estado. Inteligencia, pese a todos los mitos, los recelos, las cosas que se repiten de los que quieren asumir que inteligencia son 4 muchachos en un grupo de tarea levantando gente en un falcón verde porque sí, además. Inteligencia es otra cosa. Inteligencia es una práctica racional, simple y honorable, que lejos de ser escondida como cuestión reservada a especialistas, debe ser clarificada como un interés ciudadano que contribuye a la planificación del futuro, consolidando la voluntad de ser y prevalecer de la nación argentina. Cuando en un país se toman decisiones sin inteligencia, y esto le tiene que importar no solo a los dirigentes políticos, sino a la ciudadanía, se pierde tiempo y dinero. En lugar de decidir, se apuesta. Cuando uno llega a una encrucijada y dice para acá o para allá, y no sabe qué hay más allá de ninguno de los dos caminos, porque no se ha tomado el trabajo de adquirir ese conocimiento previo, que es un subreclamado para tomar cada decisión, ahí se está apostando. Voy para allá, pero eso no es una decisión, es una apuesta. Cuando se gobierna con apuesta, y la posibilidad de que te vaya mal es mucho mayor que cuando se decide racionalmente. Tenemos que recuperar esa voluntad, esa práctica, incorporar la inteligencia como práctica, más allá de lo
pero específicamente limitado a cuestiones de seguridad y defensa. Una pregunta que me hago es que ¿cuánto tiempo más puede sobrevivir la nación argentina si el Estado sigue siendo gobernado por los que lamentan y aborrecen la existencia de la nación argentina? Yo creo que puede durar mucho tiempo y ahí está Venezuela o Cuba para demostrar que se puede tener los peores gobiernos indefinidamente. Ya cerrando, hay 3 cosas que un agente de inteligencia argentino debe llevar siempre consigo. Esto lo digo cuando doy charlas para personal o cuando daba charlas para personal en actividad. Esas 3 cosas son honor, lealtad y apego a la verdad. Ahora, si bien es cierto que los agentes de inteligencia deben preservar eso como su razón de ser, ¿no? Como su identidad, como su mística, también es cierto que la exigencia de que eso sea así le corresponde a la política. La política tiene que hacer lo necesario para que los servicios de inteligencia de la Argentina respondan a estos 3 principios: honor, lealtad y apego a la verdad. Y esto ha sido. Yo puedo decir algo, perdón, exactamente la matrícula, te digo algo, tengo una bomba y me voy. Primero, muchas gracias por el esfuerzo, altamente valorable. Estaría bueno cambiar el Ministerio de Defensa, tendría que llamarse Defensa políticamente, porque lo peor que hay, ustedes que son militares, lo saben bien, lo peor que hay es sostener una defensa todo el tiempo, defendiendo, lo digo irónicamente. Y después, respecto a la inteligencia, no es verdad que no hay inteligencia, hay inteligencia. El Instituto Patria está manejando la inteligencia en este momento, tengo nombres de personas, después hablaremos en privado. Y las decisiones, obviamente, como respirar, las decisiones se toman con información. Me parece que sería muy bueno que la política, de alguna forma, deje de defender, hablando de defensa, y pase a atacar. Esa modesta opinión. Sí, yo creo que la problema pasa por parte de la hay un montón de información que a la gente no llega. Entonces, no tiene información. No, pero es correcto que no le llegue a la gente, porque la gente no es instancia. Estoy hablando de gente en el sentido de una masa global, sino la gente que conforma determinado de opiniones que eventualmente puede dirigir una actividad o una política estatal. No tienen acceso a la información, no lo conocen, y como no lo conocen, no pueden hacer esa prioridad. Si uno no sabe, no puede elegir. Y la función de todas estas cosas que hacemos acá es difundir hasta donde llegue. A algunos les llegará más, a algunos les llegará menos, pero los que vengan después de nosotros, por lo menos la información la va a estar disponible en un video, en una plataforma política. Así que también les agradezco enormemente que hayan cedido su tiempo para que nosotros hagamos esto. Esto tiene repercusión con el correr de los meses. Y en su momento se pensó que el nuevo desafío de acá a mayo, que es hacer poner algunas de las cosas que han hablado en esta materia y en otras, en una plataforma política, que es un papel que nadie lee, pero que termina siendo relevante cuando en algún momento con alguien se disputa política. Muchísimas gracias.